Buenos días. Bueno, buenos días. 9:02 de la mañana. Tuvimos un inconveniente aquí con nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube. No entendemos por qué razón no inició. Empezó a dar vueltas y nos ocurre iniciar el proceso. Bien, estamos en vivo. Hoy es domingo 21 de junio del año 2020. 21 de junio del año 2020 es y será nuestro tercer domingo celebrando el Día del Padre. Este año estamos recelebrando. Empezamos a celebrar desde el primer domingo. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra predicación de hoy, a nuestra enseñanza el día de hoy, a cumplir con ese propósito que Papá Dios tiene para nosotros, que es que nos congreguemos y que en ese momento lo estamos haciendo de manera virtual, pero que todos estemos llamados y todos estemos invitados y listos para poder desarrollar la convocatoria, esa asamblea que Dios nos ha, a la cual Dios nos ha invitado. Bien, vamos a orar y damos comienzo a la alabanza. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo y te pedimos de corazón que guíes hoy nuestros pasos, que abras hoy nuestro entendimiento, la comprensión de tu palabra y de tu propósito, Señor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que me uses, Señor, para guiar a tu pueblo hoy. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Vamos a la alabanza porque hay guerra y la guerra se va con la alabanza. Ya nos vamos. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que no descargar, eres vida, la esperanza, perfecta gracia que no descargar. Ya no vivo yo, y soy el Padre quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, y soy el Padre quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria, de gloria, en gloria, transformados por el Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que la has sacado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que la has sacado. Ya no vivo yo, y soy en mi mano quiero ser, en tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mi Padre quiero ser, en tus manos de gloria, de gloria, de gloria, de gloria, transformándose por el Espíritu. En gloria, en gloria, te veo Dios. En gloria, te veo Dios. En gloria, en gloria, te veo Dios. De gloria, en gloria, te veo Dios.
yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser, en tus manos de gloria, de gloria, transformado soy por tu Espíritu. De ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor. Me inundó, me acerco a ti. Te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que ama mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Bien, cuando estaba
Un día 24 de diciembre, recuerdo que en las horas de la noche, cuando ya se habían abierto los regalos que se habían recibido y que se habían sacado el arbolito, allá abajo del arbolito, afuera, la gente divirtiéndose, la pólvora y todo lo demás. Al día siguiente y otros días seguidos, algo similar ocurrió. Desde la ventana solamente miraba al resto de la gente salir y jugar. Había sufrido del sarampión y no podía salir. Estaba siendo resguardado en casa. Bien, vamos al libro de Isaías capítulo 26, perdón. Isaías 26, 20, por favor. Isaías 26, 20. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Padre, oramos en el nombre de Jesús de común acuerdo. Y como pueblo tuyo, como hijos tuyos, hoy venimos, Señor, a pedirte tu dirección, tu amor, que nunca deja acompañarnos, Señor. Pero sobre todo a que nos reveles, Señor, tu palabra y que podamos nosotros comprenderla para poder llevarla a la práctica. Oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Úsame, Señor, para darle a ellos que son tu pueblo, que son tus hijos, Señor. Sé tú llevando ese mensaje de claridad y de verdad para que vivamos en libertad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Una de las consideraciones que desarrollamos y venimos desarrollando ya en la serie Cristianismo versus Pandemia, y esta es la segunda parte, hacía referencia al tipo de la alimentación y la dieta que siguen o que debemos seguir y los beneficios que trae hacer una dieta de manera correcta. Refiriéndome a la dieta, si se sigue la dieta mundana, esta es la que nos satisface, la que es engañosa, la que nos sirve, la que es de desechos, la que es perecedera. Pero si seguimos la dieta de alimentos integrales, esta será la que fortalece el cuerpo físico, el cuerpo anímico y el espíritu. Y es que es de suma importancia, mis queridos, la alimentación, pues en un momento de pandemia, en una situación de crisis pandémica o de plaga, puede llegar a tocarnos en nuestro sistema inmune la gran cantidad o la proliferación de los agentes patógenos y el sistema inmune podrá o no hacer frente a esa inundación del virus o los virus y podrán causar una lesión, podrán causar un deterioro o podrán llegar a causar incluso la muerte. Lesión, deterioro o muerte. Cuando se habla de lesión, las lesiones podrán dejar huellas temporales o permanentes. Cuando se habla de lesión podrán ser leves o fuertes. Cuando hablamos de deterioro, este deterioro podrá ser dramático y puede conducir a una postración, ¿cierto? Y si la condición de ese ser trino es débil en cuanto a su sistema inmune, no solamente en lo físico y en lo anímico, sino también en lo espiritual, pues entonces podrá llegar a causar también la muerte. Una plaga puede realmente llegar por mandato de Dios o por desobediencia humana. Pero para quienes realmente lo que hacen es torcer la palabra y colocarla a su favor, para aquellos que buscan siempre estudiarla y colocarla bajo su influencia, las influencias de las emociones humanas o el misticismo apocalíptico, una plaga llegará realmente contra el impío, pero nunca contra ellos, porque nunca ven su mala conducta y nunca ven su mal proceder. Bueno, develemos realmente qué puede llegar a pasar. Primer punto, ¿cómo surge la peste o la pandemia? Pero antes de cómo llega a surgir, vamos a ver la definición. En el hebreo, la palabra que hace referencia a pandemia se refiere a deber o deber, pero va con la primera, va tilde en la primera, deber, y significa destrucción o muerte. En el Nuevo Testamento esta palabra está relacionada con cualquier tipo de enfermedad de carácter infeccioso o mortífera, y es una enfermedad
de carácter contagioso que puede ser considerada ya como pandemia por la rapidez de su contagio. Claro está. En la Biblia se presenta también como un azote de Dios suscitado por medio de causas secundarias. En parte, pues esta definición hace que algunas personas siempre busquen culpar a Dios y responsabilizar a Dios acerca de la llegada de la pandemia. Hablan de un Dios cruel y de un Dios despiadado, un Dios que realmente no tiene o no tuvo cuidado con su creación y en virtud de eso permite que llegue la pandemia. Pero recordemos que Dios es un Padre que ama a su creación, que ama a su pueblo, pero que realmente todo lo creado tiene un propósito. Sin embargo, cuando el hombre no decide seguir el propósito de Dios, cuando el hombre no decide seguir los planes de Dios, pues el resto de lo que ha sido creado para su propio bienestar y para la propia vida abundante se desbordará. ¿En qué medida se desborda? En que hay un proceso de incumplimiento, un proceso de falta, de falla de parte del ser humano o de parte de la creación que siempre ha sido el ser humano, y por ello la mayordomía que tenía, el dominio que tenía sobre la creación se pierde el dominio sobre su entorno y entonces pues cae en la fauces de la destrucción, de la muerte, en la cual el enemigo llega y toma cualquiera, escúcheme bien, cualquiera de lo creado por Dios con un propósito y lo lleva hacia un ataque frontal contra el hombre. Eso incluye también a los organismos pequeños, a los organismos unicelulares y a los organismos que son más pequeños que los organismos unicelulares. Una molécula de agua tiene una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno. Cuando vamos a mirarlas en su distancia o en su tamaño, tiene más o menos como 0,1968 nanómetros, es decir, una milmillonésima parte. Es como si tomáramos un centímetro y lo vemos en las rayitas allí en nuestras reglas, ¿cierto? Y cada 10 cositas de esas son un centímetro, pero cada cosita de esas es un milímetro, esto es una milmillonésima, o sea, es algo totalmente pequeño, ¿cierto? Bueno, el virus del COVID-19 tiene 300 nanómetros, es decir, es muchísimo más grande, es 300 veces más grande que una molécula de agua. Pero una célula tiene un tamaño un poco mayor y algunas células son más grandes que otras. Pero ¿a qué lo llevo con esto, mi querido? A que realmente cada organismo, lo visible o lo invisible, creado por Dios, cumple un propósito esencial en medio de todo esto y es para tu beneficio, para mi beneficio, para que usted y yo tengamos una vida abundante, una vida próspera. Eso es lo que cuando en nuestro sistema inmune, en la parte espiritual, en la parte anímica o en la parte física, falla, pues entonces viene el desborde. La guerra y el hambre son estragos, pero cuando hay guerra, hay hambre. Y cuando hay guerra y hay hambre, hay también peste o hay plaga. Y esto necesariamente no son castigos que hayan sido originados por Dios, sino que más bien uno sigue al otro. Pero que sí fueron propiciados realmente por el humano o por el hombre, porque ha buscado quizás dominar a otros, ha querido tener lo que otros tienen, ha querido o anhela tener lo que otros tienen, su envidia, su egoísmo no lo deja sentirse satisfecho, pleno con lo que tiene y sencillamente va pues tras la avaricia. Eso entonces desata pues todo lo que Dios tiene bajo control. Y ese desborde del ser humano sin dominar la carne, sin dominarse a sí mismo y sin poder anticiparse, o habiéndose anticipado los deseos de la carne, deja que los deseos de la carne lo lleven, pues sencillamente lo llevarán a la destrucción. Bueno, estamos hablando de cómo surge esta pandemia, ¿cierto? Entonces, vemos que surge por un error humano.
por un desequilibrio que conlleva el ser humano y que desarrolla el ser humano, ¿cierto? Sin embargo, Dios a aquel hombre, a aquella nación que es rebelde y obstinado, lo deja sencillamente al arbitrio de sus enemigos y de sus propias pasiones. Estas pasiones y ese arbitrio individual, personal, que lo lleva a tomar decisiones distantes de Dios, al final, por esa desobediencia, pues va a recibir castigo, azote, flagelo, pero no de Dios, porque Dios dejó todo en equilibrio. Entonces, cuando el hombre rompe ese equilibrio a través de las guerras, a través de su avaricia, a través de su desobediencia, de su rebeldía, de su obstinación, pues sencillamente recibe castigo de aquellas cosas que empiezan a proliferar en exceso. En Isaías 31 dice lo siguiente, hay un título que dice, ay de la nación obstinada. El Señor ha dicho esta sentencia, ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado. Escucha bien, el Señor ha dictado una sentencia. Dice, ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos. Cuando el hombre no ejecuta planes que son de Dios, cuando el hombre ejecuta sus propios planes, se sale de esa mayordomía, de esa soberanía y ese control que tiene sobre la creación. ¿Qué más? Dice que hace alianzas contrarias a mi espíritu. Cuando el hombre hace alianzas contrarias al espíritu de Dios, cuando hay una alianza con por ejemplo, con un pueblo que Dios dice que no se haga, con, por ejemplo, un ídolo que Dios le ha llamado que no se haga, con, por ejemplo, la satisfacción de sus propios deseos pecaminosos. Cuando hace alianzas porque considera que hacerlo le sostendrá y le llevará a tener la provisión, porque nosotros a veces consideramos que la provisión es lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo desarrollar, y la provisión proviene de Dios. Dice que amontonan pecado sobre pecado. Entonces hay personas, hay naciones que amontonan pecado y más pecado. El pueblo entonces ha sido ya advertido, y el pueblo había sido advertido respecto de lo que le vendría si continúan en ese camino. En Jeremías 25:13 dice, haré que vengan sobre este país todas las amenazas que le anuncié y todo lo que está registrado en este libro y que Jeremías ha profetizado contra las naciones. ¿Qué profetizó? ¿Qué dijo Jeremías que vendría? Plagas, hambre, guerra, destrucción, muros destruidos y cautiverio. ¿Qué dice el Señor? Haré que vengan sobre ese país todas las amenazas que le anuncié y todo lo que está registrado en este libro. En el libro de la palabra de Dios ha quedado registrado todo lo que tú y yo debemos conocer. Bueno, entonces cuando la guerra se desata sobre una región, cuando los enemigos se apoderan de las cosechas, cuando los enemigos destruyen las cosechas, entonces los campesinos dejan de cultivar las tierras y huyen a la ciudad para buscar protección. ¿A expensas de qué? Pues de buscar una mejor vida, de encontrar una mejor vida, de encontrar refugio y de encontrar respaldo, ¿cierto? Porque en los campos están solos o abandonados, ¿cierto? Pero las ciudades entonces son asediadas y no se consiguen suministros porque no hay en el campo quien cultive, porque los que las cultivan están adentro. La ciudad está siendo asediada, entonces llega el hambre, llega la mortandad, llega la insalubridad, y todo esto favorece los brotes de enfermedades y por ende de una peste. Bueno, ¿sabe qué llega después? Llega el golpe a los más vulnerables, a aquellos que tienen el sistema inmune, ya sea en formación o en deterioro. En formación a los niños, en deterioro a los ancianos. Y en términos más generales, pues va a producir realmente un golpe fuerte, es decir, un azote. Miremos algo de historia. Hipócrates establece las bases de la medicina y es quien considera que la peste se origina en las estaciones cálidas y húmedas. En el tercer libro de las epidemias, este hombre afirmó, que el estado del aire y los cambios de la estación engendran peste. Mire lo que dice Aristóteles. Aristóteles dijo que las pestes las atribuía a la influencia de los cuerpos celestes. Bastante místico y esotérico, ¿cierto? El uno comparte razón, pero desviando su atención solamente a la parte natural, no porque se sobregenera esa carga en la naturaleza. Pero la verdad del propósito de Dios es el siguiente. Dios dejó por medio de Moisés en el libro de Levítico numerosas recomendaciones
disposiciones y reglas al pueblo que salía de Egipto en pos de la tierra prometida. Comprendían eliminación de las excretas, de cómo se eliminaban las excreciones del ser humano, ¿cierto? ¿Qué alimentos eran recomendables y cuáles no eran recomendables? Habló también sobre el aislamiento de los enfermos en el caso de enfermedades consideradas contagiosas. También dejó normas sobre cuidado cuando se da al momento de dar a luz y posterior a eso. También dio instrucciones sobre las enfermedades cutáneas, las infecciosas, los accesos, las quemaduras, las infecciones sobre el cuero cabelludo, y las diferenció también de lo que podían ser las enfermedades cutáneas benignas, como la calvicie. O sea que al Señor también le interesa el problema de la calvicie, ¿ok? Estipuló también cuidados para las enfermedades infecciosas y el moho. Bueno, Dios también dejó instrucciones para tratar la purificación de las enfermedades cutáneas y cómo tratar los procesos de purificación de las casas. Escuche bien. También también el Señor explica cómo llegan las enfermedades sexuales o las enfermedades de infección sexual o producidas por infecciones sexuales en el hombre y la mujer. Habló también de la prohibición para las relaciones sexuales ilícitas y las no permitidas, como las homosexuales y el sexo con animales, entre otras cosas. ¿Por qué lo hizo el Señor? Pues porque el propósito de Dios para su pueblo es darle libertad, es darle sanidad y es darle vida abundante. Recuerde que el enemigo vino, y cuando vino el pecado, con el enemigo vino la muerte, la debilidad y la enfermedad. En Levítico 26, 9, 3 dice lo siguiente: yo les mostraré mi favor, yo les haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Verso 11, estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré, caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Verso 13, yo soy el Señor su Dios que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que usted y yo seamos libres, que vivamos bien, que no tengamos dificultades. Bueno, ese es el propósito de Dios. No traer peste. Dios entonces se opone a las naciones y a los pueblos que quieren dañar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito con el pueblo suyo, contigo y conmigo. Y en el caso, por ejemplo, del faraón, cuando vemos realmente la historia de por qué llega Israel a Egipto, encontramos que Dios prepara ese espacio para que su pueblo llegue, porque en el resto del mundo hay escasez de alimentos. Hay hambre, ¿cierto? Entonces, el pueblo se asienta allí en Gosén y no solamente llega a Israel, sino llegan su familia, sus ganados y todo lo demás, ¿cierto? Pero tiempo después, el pueblo termina en esclavitud. Sin embargo, Dios a su pueblo le entregó promesas, provisión, sustento, trabajo y libertad. Mire, Génesis 45, 3, 4. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le dijo, no tengas miedo. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Aquí le está hablando a Israel. Le está dando una promesa. Dice, vaya, no se preocupe. Hay mortandad, hay enfermedad, hay hambruna en todo el resto del mundo. Vayas a vivir a Gosén. Pero dice el Señor, yo después lo sacaré. Versos 47. 5:6. Entonces el faraón le dijo a José, mire lo que hace el Señor con un jerarca, con un mandatario que no cree en su palabra y que es un impío realmente, que adora a otros dioses. Entonces el faraón le dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo. La tierra de Egipto está a tu disposición. Haz que se asienten en lo mejor de la tierra, que residen en la región de Gosén. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos a cargo de mi propio ganado. Provisión, seguridad, trabajo. Pregunta, ¿no quiso Dios para su pueblo su bienestar? Desde luego que sí. Siempre lo quiso, siempre lo ha querido y siempre lo querrá. Segundo, proyectar la culpa. Y aquí hablamos de proyectar la culpa a Dios. Algunos virus han causado grandes pandemias. Algunos virus consiguen pasar o traspasar la barrera de las especies. Y según los datos de la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, se conoce que el 70-80% de las enfermedades infecciosas
que emergen o que son reemergentes son de origen zoonótico, es decir, que pueden transmitirse entre animales hacia los seres humanos. Alguien está echando la culpa que un hombre comió un vampiro, ¿no? Bueno, presta atención cómo están las cosas. Miremos un ejemplo de una plaga proveniente del uso antihigiénico e inconsistente por el comportamiento del hombre por fuera de los planes de Dios. Mira lo que dijo el diario El Espectador de un estudio que hizo el doctor Posadas, investigador de la Universidad de Vigo y autor de un estudio acerca del origen del SIDA. Los datos indican que la expansión del virus se debe a cuestiones demográficas. En concreto, creemos que se debe concretamente a dos grupos pequeños y muy activos. Uno, el comercio del sexo, donde hemos encontrado registros de que a partir de 1960 hay un aumento significativo de clientes, aunque con pocas prostitutas. Y otra posible fuente es el contagio por infecciones, por inyecciones no esterilizadas en clínicas donde se trataban las enfermedades sexuales de esta población. Fíjate que es un uso antihigiénico, un comportamiento por fuera de los planes de Dios. ¿Listo? Continúa el estudio. El origen del SIDA se conoce bastante bien e investigaciones previas ya han dado una explicación al surgimiento en primates. ¿Dónde se originó el SIDA? En los primates, en los micos. Presta atención. El grupo M de VIH-1 viene concretamente de los chimpancés al sur de Camerún, pero hay otros tipos de SIDA menos frecuentes que proceden de gorilas y otros primates. Así de que cómo llegó el VIH a los seres humanos y cómo llega un ser humano después a unas prostitutas y cómo las prostitutas se encargan de esparcirlo. Cómo es que esas enfermedades, esas personas enfermas llegan a una clínica y cómo es que por el uso de inyecciones que se cruzan con aquellas personas que están contagiadas de una enfermedad que solo tienen los primates, llegan a los seres humanos. Hay que pensar las cosas, ¿no? Y le echamos la culpa a Dios. Las enfermedades, se dice que hay muchas enfermedades de transmisión sexual, hay 25 que son más peligrosas, ¿cierto? Ahí está la sífilis, la gonorrea, el VIH, el virus del papiloma humano, y estas realmente son plagas que llegan al ser humano porque el ser humano abandonó los planes de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se dio el desenfreno de su lujuria para sencillamente después decir, es que fue culpa de Dios. Porque hay muchas personas que dicen, Señor, ¿por qué me llegó esto? ¿Por qué permitiste que me llegara? Señor, ¿por qué no me ayudaste a que yo me controlara? Dios a ti y a mí nos ha dado la capacidad para hacerlo, mi querido. Y entonces le trasladamos la culpa o le trasladan la culpa a Dios cuando Dios siempre ha puesto límites para protección y bienestar nuestro. En Levítico 18:29 dice, cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Ustedes observen mis mandamientos y abstengan de seguir abominables costumbres que se practicaban en la tierra antes de que ustedes llegaran. No se contaminen por causa de ellas, yo soy el Señor. Es decir, usted y yo podemos llegar a una tierra, usted y yo podemos vivir en una tierra, pero el Señor dice, no tomen esas costumbres que son abominables. Preste atención, mi querido. Tú no tienes que hacer lo que hace el resto del pueblo. Tú no tienes que hacer lo que hace el resto de Dios, el resto de la gente que está a tu alrededor. Tú debes hacer para tu propio beneficio, para tu propio bienestar, lo que Dios te dice. Y así no le trasladas la culpa a Dios de tus propias acciones desenfrenadas de la carne. Claramente, entonces, podemos concluir que la mayor parte de las enfermedades o de las plagas que están descritas en la Biblia no son originadas por un castigo divino, sino realmente porque el hombre decidió seguir sus emociones o ha decidido sencillamente darle rienda suelta a su carne, convirtiendo todo esto entonces ¿en qué? En una infracción a la ley divina. ¿Con respecto a qué? Pues con respecto al uso del cuerpo de manera general y a la sexualidad en particular. ¿A través de qué? De un comportamiento que no es consistente, un comportamiento que es totalmente antihigiénico y un comportamiento que va contra la propia moral. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues se le da lugar a las plagas que atentan contra ¿qué? Contra la santidad del cuerpo que ya tenemos. Bueno, mi querido, Romanos 1:26 dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros.
Los hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecían su perversión. Entonces, ¿hay que echar la culpa a Dios? No. Hay que asumir la propia responsabilidad de los actos. Algunos dicen, es que la vida se vive una sola vez, es que hay muchas prohibiciones. No, no hay prohibiciones. Usted y yo podemos disfrutar de lo que podemos disfrutar realmente a plenitud. Tercero, descubre la verdad y practícala. Nosotros estamos llenos de virus. Les decía que una molécula de agua tiene 0.19 medidas de nanómetros, perdón, que es una milmillonésima parte de un milímetro. O sea, es algo chirriquitico. Bueno, pues los virus, si se dice que el virus del COVID-19 o la COVID-19, como quieren llamarle, si es la OEL, como sea, pesa 300 o tiene una dimensión de 300 nanómetros. O sea, es en un milímetro dividido 300 punticos allá. Eso es algo chirriquitico, pero aún así es uno de los más grandes. Bueno, pues entonces usted y yo estamos alrededor nuestro con muchos virus, muchísimos virus, que pueden en un momento determinado llegar a causarle daño al cuerpo, pero realmente a los virus no les importa invadir algunas de nuestras células y reproducirse de una manera rápida. Sin embargo, la relación del virus y el huésped, es decir, del virus y la célula que está tratando de infectar es diferente, porque en la mayoría de los casos los virus no causan ninguna enfermedad y realmente muchos de ellos son benéficos. Voy a dar un ejemplo sencillo. En los ratones, por ejemplo, el virus del herpes previene la infección de la peste negra. ¿Cómo se proliferó la peste negra en su momento? Pues porque algunos hombres tuvieron algún proceso infeccioso y lo que hicieron fue flagelarse y coger con el flagelo y botar la sangre salpicada de su infección por todos lados, pasaron los ratoncitos, se infectaron y esas personas, esos ratoncitos no solo infectaron a unos, sino también la sangre infectó a muchos más. Y por eso fue que se dio la peste negra. Entonces, se produjo también por unos procesos incorrectos de salubridad. No eliminaban bien las excretas. Bueno, los virus entonces no son causantes de las enfermedades, no son por lo general, como se cree, ¿cierto? Se deben más bien a que pues hay tantos virus y hay muy poco tiempo para estudiar los virus. Lo que están haciendo los científicos es que sale un brote, entonces buscan acerca de ese virus. Pero déjame decirte algo, actúan los virus, los microorganismos actúan como agentes importantes que colaboran con el mantenimiento del equilibrio ecológico. Realmente lo que hacen ellos es que producen una disminución de los animales y de los vegetales en un determinado hábitat. Es decir, los virus en los animales lo que hacen es que los animalitos en un momento determinado se enfermen y mueran. Entonces no se produce la superpoblación. Cuando llegan los virus a una planta, entonces esa planta muera para que no se inunde el cultivo. Hay control. Dios dejó que todo fuera creado y planeado de una manera organizada y de un equilibrio preciso, mi querido. Bueno, entonces sirven como mediadores en el intercambio genético también entre los individuos de una misma especie o de especies diferentes. Y de esta manera entonces cooperan con la variabilidad de organismos que son susceptibles de ser infectados. Tienen funciones específicas. Crea la verdad, conozca la verdad. Dice el doctor Ed Rybacki, virólogo de la Universidad del Cabo, casi todos los virus son inofensivos para los humanos, incluso muchos son beneficiosos para la salud humana, ya que infectan otros organismos, de lo contrario nos perjudicaría. Es decir, hay un virus que ataca a un organismo que puede venir a dañarnos, pues este virus ataca aquello que me puede dañar. Los virus y las bacterias fueron creados para sostener el equilibrio, mi querido. Mire el ejemplo. La levadura sirve para leudar el pan. Bueno, y los virus y los microorganismos tienen procesos benéficos hacia nosotros. Por ejemplo, la levadura sirve para leudar la harina y para producir el pan. Por ejemplo, cuando se produce la fermentación alcohólica a través de la bacteria, la Microderma aceti, se produce el vinagre. ¿Para qué? Bueno, en la costa que nos gusta tanto comer cosas con vinagre, ahí está, ¿cierto? Y, por ejemplo, el vino se añeja a través de la levadura, que se alimenta con los azúcares del mosto, es decir, del jugo de la uva. ¿Ok? Bueno, pero es necesario que usted consideremos algo. ¿Cómo es que se dieron todas estas cosas en los primeros años? Porque en los primeros años sobre la Tierra, la capa de agua que estaba en la parte exterior de nuestra atmósfera hacía que se produjera como un efecto invernadero. Entonces la gente miraba hacia afuera, hacia el cielo y veía algo como borroso, ¿cierto? No sabían claramente los astros. Eso es como cuando usted coge una piedrita y la lanza así sobre
el río Guatapurí o un charco y la piedrita salpica. Entonces, si el meteorito no entra en la perfecta inclinación, no puede penetrar la atmósfera. Pero anteriormente, en los primeros años, antes del diluvio, la capa era mucho más gruesa. Recuerden que cuando se produce el diluvio, dice el Señor que se rompen las fuentes de los cielos. Bueno, entonces, en Génesis 8:19 dice, salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Verso 22, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Allí surgen las estaciones, porque la capa de agua que había se hizo más angosta, menos ancha, porque se produjo el diluvio, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede, mi querido? Entonces, aquellos virus y organismos unicelulares que estaban un tanto inactivos empiezan a hacer presencia en la vida del ser humano, pero bajo control también, todo bajo control. Bueno, Génesis 9:20 dice, Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que la levadura, como estaba a baja temperatura, es decir, como está en efecto invernadero, pues no había forma de que causara ese elemento del añejamiento o del alicoramiento en el vino. Entonces, cuando Noé consume ese jugo de uva, no se percata que el jugo de uva estaba ya añejo y ya había producido para él un proceso de alicoramiento. En el diario The Conversation USA, es un diario independiente en los Estados Unidos, dice lo siguiente. Quiero leerlo para que usted conozca la verdad y la practique. Los microorganismos marinos aportan más de la mitad de la biomasa del mundo entero. 1 mililitro de agua de mar contiene aproximadamente 1 millón de bacterias, 1000 protozoarios y hasta 10 millones de virus. Estos últimos se encargan de infectar y eliminar gran parte de las bacterias, incluso animales y plantas. Esto libera importantes cantidades de CO2 y de subproductos, contribuyendo a mantener el equilibrio de los océanos. Las diatomeas son un tipo de algas unicelulares de las cuales existen actualmente más de 20.000 especies vivas que juegan un papel crucial en la cadena alimentaria. Pero más allá de eso, estas son especialmente importantes pues generan cerca del 50% del oxígeno presente en la Tierra, ese que es tan necesario para nuestra existencia. Esto fue confirmado en el 2015 por un proyecto internacional que se llamó Tara Oceans, cuyos resultados finalmente concluyeron que el fitoplancton genera la mitad del oxígeno de la Tierra, es decir, unos 270.000 millones de toneladas por año, y transfiere unas 10 gigatoneladas de CO2 de la atmósfera a las profundidades del océano. En otras palabras, estas unicelulares son infectadas por unos virus. Estos virus lo que hacen es que ellas mueran y todo ese CO2 que podría ir hacia arriba a la contaminación de la atmósfera, lo que hacen es producir el CO2 y ellas descienden y producen un alimento para el sustrato de los seres marinos en la parte del fondo del mar. Los virus pueden matar las diatomeas y sus matrices cerca de la superficie del océano, de modo que éstas liberan sus nutrientes para ser aprovechadas por otras algas en lugar de simplemente hundirse y más tarde producir CO2, colaborando con el medio ambiente en la producción de alimentos para otras especies. Entonces, hay escasez de alimento, se produce una ingesta de virus, los virus dañan las diatomeas, pero esta producción da alimento para otras. Equilibrio. Y el ser humano ha dañado ese equilibrio. Continúa este diario de Conversation USA. ¿Cómo es posible que la masa del fitoplancton no se agote si la biomasa de organismos que la depredan es mucho más superior? El balance se compensa con una elevada tasa de renovación. La tasa de reproducción de fitoplancton hace que sus poblaciones se renueven más rápidamente de lo que son consumidas. Escucha bien esto. Un tiburón ballena que se alimenta de millones de estas pequeñas células fotosintéticas solo es capaz de parir una cría al año. En cambio, una diatomea es capaz de generar cada día 1 millón de sus descendientes. De esta forma, se cuenta el equilibrio de la vida y todas las cuentas cuadran. Extraordinario, ¿cierto? Y culpamos a Dios por las cosas que nosotros estamos haciendo erradamente. Dios dejó todo. ¿Aún lo culpas?
¿Aún crees que los virus fueron un olvido de Dios y que fueron producto de la evolución de las especies, o que fueron un error de la creación, o que a Dios se le olvidó? Ay, caray, yo creo por algunas cosas extrañas. ¿Comprendes por qué tantos virus y tantas bacterias? ¿Te das cuenta que sirven como medio de control de las especies? ¿Quién realmente ha faltado a la fidelidad? ¿Dios o nosotros como seres humanos? Cuarto punto, miremos la parte práctica, porque estamos hablando de cristianismo versus pandemia. Y recordemos allá en la parte de la historia que hablamos, que Dios dejó en Levítico muchas instrucciones acerca de qué hacer y cómo hacer. ¿Para qué? Para que tengamos una vida abundante y una vida en libertad. Bueno, Levítico 26, 11, 13, por favor. ¿Qué hacer o qué debe hacer un cristiano en pandemia? 26, 11, 13 Levítico. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo, el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyuntas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. ¿Qué hacer? Bueno, pues reconoce que Dios es Dios. Reconoce la soberanía de Dios y deposita en Él tu confianza. ¿Qué más hacer? Camina con identidad. Camina sabiendo que eres hijo de Dios y que si tú haces las cosas que Dios te manda a hacer, pues nada te va a afectar. ¿Qué más hacer? Bueno, mantente libre y no regreses al pecado. Él te libró de las coyundas de su yugo. ¿De cuál yugo? Del yugo de Egipto. Ah, pero es que el Señor lo llevó a Egipto. Lo llevó porque había hambre. Y el faraón le dijo, coman de todo esto, aposéntense aquí, si quieren trabajar para mí, háganle. Equilibrio. ¿Qué más? ¿Qué más hacer como cristianos? ¿Qué más hacer como creyentes en un momento de pandemia? Bueno, en Isaías 31 dice, el Señor ha dictado esta sentencia. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, mi querido? Pues si el Señor está hablando de aquellos hijos que son rebeldes, pues usted y yo no seamos hijos rebeldes. Recuerde que la rebeldía se da contra Dios y hacia las autoridades locales. Entonces obedezca a las autoridades locales. Si es con tapabocas, es con tapabocas. Si es con distanciamiento social, es con distanciamiento social. Si es no saludarse a abrazos, pues no lo haga. Si es no salir a parrandear, pues no salga a parrandear. Si es no salir a romper el toque de queda, pues no rompa el toque de queda. Ay, es que el día sin IVA. Bueno, pues puede comprar por internet, o si no, sencillamente usted cree que Dios le va a dar la oportunidad para que usted salga y se arriesgue a comprar algo que tiene el 19% menos y después no le va a dar mejores descuentos o mejores oportunidades. Recuerden, usted y yo somos administradores de lo que Dios nos entrega. Entonces usted va a decir, por eso voy a ahorrar el 19%. Sí, pero Dios le está diciendo, tu vida es más importante que el 19%. ¿Qué más dice entonces? Dice que ejecutan planes que no son míos. Bueno, pues entonces ejecutemos los planes de Dios. ¿Los conoces? ¿Sabes cuáles son? Dice que hacen alianzas contrarias a mi espíritu. Entonces no hagas alianza con nadie y menos en yugo desigual. Bueno, ¿qué más tenemos? Dice que amontonan pecado contra pecado. Ah, pero de las alianzas, ¿sabes qué también? No haga alianzas con ídolos, porque la gente se la pasa haciendo muchos ídolos y establece mejores alianzas y son más fieles a esos ídolos que a Dios. ¿Qué más? Dice que abandonan pecado contra pecado. Pues entonces, si has pecado, pide perdón, arrepiéntete, cambia y no vuelvas al pecado. No amontones más pecado con pecado, sobre pecado y más pecado. Abandónalo. Concluyamos. ¿Es o no Dios un Dios proveedor y protector? Desde luego que sí. La pandemia sí debemos de verla bajo otra perspectiva. La gente afuera está buscando esperanza. Y la gente habla acerca de un Dios castigador. Enséñele que Dios no es castigador. Que hay un desequilibrio porque nosotros como seres humanos finalmente lo hemos producido. Y ponga ejemplo, no solamente el virus del SIDA, el papiloma humano. Ponga otros ejemplos. Ponga, por ejemplo, el del día sin IVA, en donde todo el mundo salió como loco a comprar. Ponga esos ejemplos. Es responsabilidad humana. Dios dejó todo esclarecido y todo en equilibrio. Entonces usted y yo como cristianos debemos ver esta pandemia bajo otra perspectiva y cambiar nuestra actitud de ser diferente.
Recordemos no culpar a Dios. Recordemos no ser desobedientes, sino ser obedientes a Él y a las autoridades. Es que es una conspiración. Bueno, Dios se ocupa también de las conspiraciones, porque Dios ya dio una instrucción clara para tu protección, para tu provisión, para tu vida abundante, y la dio a través de las autoridades. Es que estamos bajo el gobierno mundial y estamos bajo un esquema de un solo gobierno. A Dios no se le da grande porque ya tiene un plan para eso. Bueno, entonces Dios dejó un plan y dejó también su palabra y te ha hecho entender de que tú eres objeto de su amor. Lo importante es que Él te ama, que eres su hijo, que eres libre, que no dependes de los negocios, que no dependes de este negocio que es el mejor, que es el que está seguro. Tú dependes de Dios. Y entonces podrás caminar confiado con la cara erguida. Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Señor y Dios, gracias te damos porque hoy comprendemos que muchas acciones que vemos en el mundo y muchas circunstancias que enfrentamos diariamente, Señor, realmente son producto de nuestra irresponsabilidad o de la irresponsabilidad del ser humano. El ser humano ha roto, Señor, con un equilibrio que tú has puesto, Señor. Nada de lo visible o lo invisible te es desconocido. Nosotros somos objeto de tu amor. Ayúdanos a ser aquellos que respondemos de manera correcta frente a un evento como estos de pandemia. Ayúdanos a estar tranquilos y resguardados en nuestras casas, cerrando las puertas tras de nosotros, escondiéndonos por un momento. Un momento puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, no sé, pero tú lo tienes bajo control. Ora ahí, iglesia, por favor. Y a ti, que has venido por primera vez o que nos estás escuchando o que nos estás siguiendo por primera vez o que te has dado cuenta que necesitas seguir a Dios, esta es la invitación. El creador de lo visible y lo invisible también pensó en que si tú has estado creando pecado sobre pecado, si tú has estado sumando el pecado que vivías más pecado, bueno, pues entonces Él te da la salida a través de su Hijo Jesucristo. En el libro de Juan capítulo 1, verso 12, por favor, iglesia, usted vaya orando allí. En el libro de Juan capítulo 1, verso 12 dice, a los que creen en su nombre, a los que lo recibieron les da derecho a ser llamados hijos de Dios. Entonces te invito para que hagas conmigo una oración. Son unas palabras que están escritas en la Biblia, las hemos tomado allí para formar una oración en donde tú puedas hacer una declaración y que salga de tu corazón por tus labios. Básicamente se trata de lo siguiente. Dile, Señor Jesús, acompáñame por favor, Señor Jesús, hoy te hago mi Señor y Salvador personal. Hoy creo en ti y te recibo como mi único Señor y Salvador. Hoy sé que tú me das el derecho de ser llamado hijo de Dios, y lo soy. Que todos mis pecados quedaron atrás y que me das una vida nueva, una vida abundante. Hoy reconozco que Dios que está en el cielo me llama hijo y que pone en mí un sello, una garantía, pone a habitar en mí, me hace casa de habitación, me hace casa, soy casa de habitación suya, de su Espíritu Santo. Mi pasado queda atrás, mi vida nueva está por delante, soy hijo tuyo, tengo a tu Espíritu y Jesús, sé que estás vivo. Gracias, lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón. Amén. Bien, si has seguido esta oración, entonces podemos entender que tú y yo somos hijos de Dios y que por tanto gozamos del propósito y del plan de Dios. Entonces la invitación es para los nuevos, para que se acerquen a nuestra web, a nuestro website, y entonces puedas allí diligenciarlo en formularios y decir, hey, vivo en tal parte, tal cosa, mis contactos son estos y estos. Sabemos que hay gente que nos está siguiendo de muchas latitudes, y esto, por ejemplo, nos ha permitido no solamente salir en vivo, porque nuestras
predicaciones vivo en la iglesia, pero estaban limitados o estaban circunscritos a un grupo de personas. Hoy estamos abriendo, hoy Dios nos ha permitido abrirnos a más personas y hay gente que nos sigue en países de Europa, en Norteamérica y en muchos lugares de nuestro país, de Colombia. Bien, la invitación entonces para que por favor te suscribas, invites allí a otros amigos tuyos, compartas estas enseñanzas. Tienen sustento científico, tienen sustento bíblico, pero sobre todo son verdad. Es la verdad. Vive bien. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Señor y Dios, gracias te damos por la oportunidad. Porque de la misma manera cuando en el mundo se presentó escasez y en Egipto había abundancia, tú tomaste el pueblo y lo llevaste para allí y le permitiste que tuviese provisión. Pues hoy, Señor, de lo poco que tenemos o de lo que realmente recibimos, Señor, te damos ese diezmo y esa ofrenda, Señor. Creemos en tu palabra que es verdad. Tú nos resguardas y nos proteges. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Y cumple con tu promesa respecto a aquellos que somos fieles a ti. A quienes aún no lo hacen o a aquellos que están llegando por primera vez y no comprenden esto, te pido de corazón que les hables, que los guíes y que sobre todo, Señor, en su corazón, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a tomar la cena del Señor. Es un momento en el cual Jesús va a volver una segunda vez y estamos esperando su venida. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en tu casa tú tienes vino, ese zumo de uva que se añeja y se alicora, ese es el vino, el producto de la vid, no es jugo de fruta ni esas cosas. Dice, por favor, en el libro de Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo 11, versos 23 y siguiente, lo que voy a leer. Bueno, para que por favor usted, mientras voy orando, usted haga lo mismo, señor papá, o si usted es una madre, cabeza de familia, pues tómelo usted en representación de Dios Padre allí para que ore por la cena que va a entregar a su familia. Hay una recomendación, haga su autoevaluación, su autoexamen y póngase en paz con Dios. Yo recibí el Señor mismo que les transmití a ustedes, que el Señor yo recibí el Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue resurreccionado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que hagan de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre, te damos gracias por la oportunidad de la provisión que nos da, Señor, de tomar ese alimento, Señor. Es un alimento que es una mera representación y meros símbolos de que tu cuerpo fue molido en la cruz del Calvario y de que tu sangre fue derramada en ese lugar, Señor. Hoy te damos gracias a ti porque al hacer esto en memoria tuya y esperando tu segunda venida, tú, Señor de los cielos, tú, Señor, que cumples tus promesas y tu juramento, nos entregas sanidad, vida y fortaleza. Y quiero orar muy especialmente por sanidad para nuestra gente, para nuestras personas que nos escuchan, que nos siguen, por sus familiares. Quiero orar por las personas mayores de nuestra iglesia y quiero orar por los papás. Hoy es un día especial, aunque lo hemos venido durante todo este tiempo del mes, hemos podido tener esa ventaja, esa oportunidad de celebrarlo. Oro especialmente por los padres. Señor, te pido sanidad, vida y fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Me toman la cena. Bueno, muy bien. ¿Qué más venimos a hacer hoy? Además de esa palabra, orar. Vamos a cumpleaños. Vamos a aniversario de casados.
y vamos a orar por proyectos y por actividades, ¿ok? Muy bien, vamos a orar primero oremos por aniversarios. Padre, oro por las parejas que están de aniversario. Te pido, Padre, si bendiga sus vidas. Te pido, Señor del cielo, que seas tú permitiendo a muchos ver ese ejemplo de pareja, Señor, que cada día y cada año permanecen en ese amor, en esa decisión de amor y sobre todo que te son obedientes. Aquellos que aún no han recibido la bendición sacerdotal del matrimonio, te pido que nos permitas hacer esa festividad, esa celebración, Señor, para que continúe siendo esa esperanza de los jóvenes de llegar al momento del matrimonio. De esas 3 decisiones importantes en la vida. ¿De qué voy a vivir? Profesión, arte, oficio. ¿Con quién me casaré? ¿Cuál va a ser esa pareja que complementará mi unión, mi vida y me ayudará a formar un hogar y en donde pasaré la eternidad? Gracias por esas parejas. Bendice los aniversarios en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los cumpleaños. Bueno, ¿quiénes cumplieron años esta semana? Allá detrás de escenario, del backstage, ¿cómo se llama? ¿Está de cámara? ¿Ahí? ¿Ahí cumpleaños? ¿Está cumpleaños? ¿Quién cumpleaños esta semana? Ay, nosotros felicitamos, bueno, pero cumplieron varios pastores, amigos nuestros cumpleaños, pues de paso los felicitamos. Pero esta semana cumpleaños nadie, ¿no? No, creo que no. Ok, de todos modos, para los cumpleaños. El Señor recompensará tu obra y tu remuneración será cumplida por parte del Señor Dios de Israel. Dice Ruth, capítulo 2. ¿Quién cumpleaños? Ay, el chino George. George y Juan Camilo, uno de nuestros Timoteos. Son 2 pelados de Timoteos. Jorge Insignares, pero es que no escriben. Jorge Insignares, aquí está, no escribió nada. Bueno, entonces, Jorge Insignares y Luis Camilo. Los 2 Camilos ahí cumplieron. Padre, bendice a aquellas personas. ¿A quién más? Dani Sánchez. Dani Sánchez también. Saludos para Dani Sánchez. Así de que vamos a orar por los cumpleaños. Padre, te pido por todos y cada uno de ellos, Señor, los que han cumplido años, Señor, los que en este momento y cuando escuchen esta enseñanza, Señor, oraremos por su cumpleaños. Bendíceles, Señor. Gracias por el día en el cual nacieron. Gracias sobre todo por el día en el cual te reciben a ti, el Señor y Salvador de sus vidas, porque tú, Señor, hace fiesta en el cielo. Gracias, Dios. Bendice sus vidas, que caminen siempre en tus caminos, Señor, y que ellos sean aquellos creyentes tuyos, esos cristianos tuyos, esos hijos tuyos que hacen la representación en esta tierra como es debido y viven esa vida abundante con la cabeza erguida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, felicitaciones, día de cumpleaños. A los papás, oremos por los papás porque celebramos el día antepasado, el domingo antepasado, el domingo pasado y hoy también. Y si alcanzamos al siguiente, pues también lo celebramos. Padre, oramos por los papás. Yo te pido que bendigas a todos y cada uno de los padres. Gracias por la oportunidad primero de aquel papá terrenal que nos diste, Señor. Yo oro y te doy gracias por mi padre, aunque falleció hace muchos años, Señor. Gracias por él, porque me permitiste ver la idea y concebir la idea de lo que es un hogar a través de un hombre y una mujer y unos hijos, Señor. Gracias porque supe que era un papá que proveía. Gracias también porque sé que cometió muchos errores y faltó en muchas cosas, Señor, pero al ver los errores, los corrigió y al final de los días, Señor, pudo resguardarse en casa y pudo finalmente conocer de ti. Lo sé, Señor, y tengo esa certeza en mi corazón. Pero quiero darte gracias a ti porque tú eres ese Padre bueno, ese Padre que jamás falla, ese Padre que siempre cumple sus promesas y cumple sus juramentos. Y te pido por los hombres de nuestra iglesia, por aquellos que son papás, ya sea porque son papás de sus propios hijos o han decidido recibir a una mujer con un hijo y se han hecho padres de aquellos muchachos, de aquellas niñas. Señor, bendice, dale sabiduría, dale comprensión, dale entendimiento, dale la certeza y la seguridad, Padre, que tú eres su proveedor y que en estos momentos en los cuales ellos quizás no puedan hacer nada, que sean inhabilitados, que sean incapacitados, que sus negocios no puedan salirse o no puedan desarrollarse, Señor, seas tú, Dios del cielo, bendiciendo, Señor, la obra de sus manos, abriendo nuevas oportunidades de trabajo y de negocio y de servicio, Señor. En fin, Señor, bendícelos en salud, bendícelos en comprensión y entendimiento, amado Rey del cielo. Y sobre todo, Padre, bendícelos en las buenas decisiones que han de tomar y han de seguir y que sean ejemplo para sus hijos en el nombre de Jesús. Que las chicas los miren, que sus hijas, esas chicas que están en su casa, los miren
y sean buscando a un hombre el día de su matrimonio, el día en el cual se van a casar, un hombre que realmente se parezca. Y por eso te pido que nosotros como padres nos parezcamos a ti, Dios. En el nombre de Jesús oramos de común acuerdo. Padre, y oro por los que van a viajar, los que están saliendo a trabajar, oro por los que están desarrollando trabajo, oro para que tú abras la mente de todos y cada uno de la gente que nos escucha, Señor, para que se hagan nuevos negocios, nuevos servicios y se abran nuevas expectativas, Señor. En el nombre de Jesús oramos de común acuerdo. Amén. Me encanta verlos, me encanta saber que están allí. Gracias por estar aquí. Este miércoles tenemos una súper, hiper, mega sorpresa. Le voy a decir, todo el grupo de iglesias de la costa, de nuestra costa caribe de Colombia, va a estar Montería, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar. Vamos a estar reunidos todos en una sola acción, un solo servicio. Este miércoles próximo vamos a desarrollar el servicio de toda nuestra costa caribe. Vamos a estar allí reunidos, vamos a estar haciendo cada una de nuestras enseñanzas, tranquilos que no vamos a durar todo el tiempo, sino vamos a durar un tiempo determinado y vamos a hacer nuestras alabanzas, vamos a salir adelante y vamos a salir proyectados desde nuestro canal de YouTube y del canal de YouTube de Sincelejo. Así que por favor les pido que se suscriban, les pido que inviten a más gente, les pido que le llamen a sus amigos en Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla, en Fundación, en Chiriguaná, bueno, no sé, en San Pelayo, en San no sé qué cosas, por allá, en todos los pueblos en Soledad, que se suscriban a nuestras cuentas de Casa Roca Valledupar para que puedan, por favor, estar vinculándose este próximo miércoles porque va a ser en vivo, en vivo. Bien, nos vemos. Me encanta verlos. Gracias. Que Dios bendiga. Chao.